A mis hermanos en Cristo, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentra. Es para mí una enorme alegría a llegar hasta tu corazón, a llegar hasta tus oídos, y muchísimas gracias por el privilegio que me das por llegar hacia usted a través de este mensaje. Durante estos días que han estado pasando en mi vida, ha estado pasando cosas muy importantes por la cual estoy aquí para compartirte, ¿verdad? Yo creo que es un punto muy importante. Siento el anhelo, el deseo de compartir lo que Dios ha venido haciendo en mi vida, con mi familia y con todo lo que está pasando en estos tiempos. Primero que nada quisiera partir desde el entendimiento de cómo los seres humanos estamos estructurados. Más que nada los creyentes sabemos esto, y puede que los no creyentes también ustedes lo saben esto. Los seres humanos no solo estamos estructurados de cuerpo físico. Los seres humanos fuimos creados por el autor de la vida en cuerpo físico, en la parte del alma y también el espíritu. Somos seres tripartitos, quiere decir que tenemos el cuerpo físico, que tenemos el alma y tenemos el espíritu. En verdad, todos estos días hemos estado recibiendo mucha formación, mucha información sobre cómo cuidar el tema de lo físico, ¿verdad? Se nos ha enseñado cómo lavar las manos, cómo interactuar con otras personas, cómo guardar distancia, cómo no permitir que esta pandemia siga contaminando a las personas. Pero no se nos ha dado una información muy concreto cómo cuidar el alma, cómo cuidar el espíritu. Y yo voy a dedicar estos minutos hablando sobre estos dos temas. Primero que nada, mis hermanos, voy a comenzar hablando del tema del alma. El alma abarca dos cosas muy importantes, dos partes de nuestra existencia que tienen que ver con tu corazón y con tu mente. Y para entender esto, mis hermanos, tenemos que partir con algunas ideas simples que no pretendo abarcar todo, porque cuando se habla de este tema va a necesitar minutos de explicación, y aquí yo no tengo mucho tiempo para hacer esto, pero partiendo desde el corazón, ¿de qué forma podemos cuidar nuestro corazón en estos momentos de dificultad? Primero que nada tenemos que aceptarnos, tenemos que aceptar nuestra limitación humana. Muchas veces el primer problema que yo veo que mucha gente está sufriendo es el tema del miedo, es el tema del temor, de las inseguridades que muchas veces pasa sobre nuestra vida. A mí me ha pasado, creo que a usted también. La primera cosa que hay que entender aquí, mi hermano, es que sentir miedo es muy natural, sentir miedo es muy normal, es parte de nuestra humanidad, tanto creyente como no creyente. Lo que pasa a veces, los creyentes hemos caído en una falacia de pensar que somos seres extraterrestres o seres de acero, personas de acero, donde nada nos contamina, donde nada nos afecta. Pero eso no es cierto. Los creyentes seguimos siendo seres humanos, no importa cuál sea la altitud de nuestra fe, no importa cuál sea la profundidad de nuestra fe en Dios, nuestra humanidad allí va a estar. Este es el primer mensaje que te quiero dirigir. Acéptate, acepta tu limitación, perdónate, ámate como eres. Vas a sentir miedo, vas a sentir temor. Es normal, está pasando una situación que causa temor en nuestras vidas. Entonces es normal que sientas. No te recrimines, no te autocondenes. Acéptate, es tu limitación personal, es tu limitación humana. Un ejemplo muy importante es lo que nos muestra Jesús. Jesús, el autor de la vida, el salvador del mundo, el que creó el cosmos. Imagínense ustedes un mensaje muy importante que nos habla el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, verso 38. Cuando Jesús va al Getsemaní con sus discípulos, Él dice: siento una angustia a muerte, quédanse conmigo, oren por mí. Qué ejemplo tremendo de humildad, ¿verdad? Qué ejemplo saber que el creador de los cielos y de la tierra se rebaja y no titubea de mostrarnos con franqueza su realidad, su experiencia humana, ¿verdad? Ante nosotros los mortales. Es tremendo saber esto.
En estos tiempos, mis hermanos, no es tiempo para la hipocresía, no es tiempo para la apariencia, es tiempo para dejarnos ir en las manos del Padre, es tiempo para dejarnos conducir en las manos del Padre. Por supuesto, en este mismo verso de la palabra de Dios, Jesús nos enseña un camino maravilloso. Se acercó y se puso a orar, comunicó con el Padre, se tiró, se dejó ir en las manos del Padre. Y yo creo que este es el camino que nosotros tenemos que seguir, tanto creyentes como no creyentes, ¿verdad? Es tiempo de volver a encontrarnos con nuestro Creador. Es tiempo de reconocer que no estamos solos. En especial a los creyentes, es tiempo de hacer dimensión de la fe. ¿Qué es fe, mi hermano? Fe no es como muchas veces confundimos con las expresiones positivas. Soy creyente, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Eso es mentira. Mi hermano, mi hermana, fe es saber que me puede pasar algo también. Fe es saber que me puede suceder algo, pero saber que tengo un Dios que es más grande que cualquier problema. Fe es saber que tengo un Dios que es más poderoso que cualquier enfermedad, que cualquier pandemia. Fe es saber que no estoy solo, que estoy conectado y estoy en las manos con el Creador. Así que, aunque sintamos miedo, pero tenemos la seguridad y la certeza de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Pero este es el primer punto que quisiera invitarte a concientizar. Somos seres humanos, acepta tu humanidad y sigue adelante, confía en Dios. Esto es el momento de acercarnos al Padre. Y la segunda sección, tocando de la parte del alma, es la mente. Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que dimensionas con el problema, ¿verdad? Somos muy conscientes y más que nada los creyentes sabemos mucho de esto, que la palabra tiene poder, así como la forma que decimos las cosas, así como la forma que expresamos las cosas, así suceden, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que la palabra tiene poder. Hay un texto bíblico que me llama mucho la atención y que está escrito en el libro de Job, en el capítulo 3:25. Realmente es muy interesante esta palabra porque el autor dice, lo que temía se me sobrevino encima. ¿Qué está diciendo eso? Que el miedo que tenía, el miedo que sentía a las cosas o a las realidades, se me vino encima de mí, ¿verdad? Y aquí quisiera hablar de un punto muy importante. Aprendamos a dimensionar nuestros pensamientos y aprendamos a dimensionar la situación que está pasando. ¿Qué significa dimensionar nuestros pensamientos? Significa no vivir pensando en coronavirus todo el tiempo. Es bueno mirar las noticias, es bueno escuchar el progreso de la enfermedad, su solución, etcétera. Pero que eso sea un 2% de tu existencia. 98% dedícalo a estudiar, dedícalo a tu familia, dedícalo a escribir, dedícalo a tocar un instrumento si te gusta la música, dedícalo a salir a caminar con tu familia, con tus hijos si eres padre de familia. Si estás en Estados Unidos, por supuesto se nos ha prohibido tocar las cosas en los parques, pero no se nos ha prohibido salir a caminar. Se vale salir a caminar con nuestra familia, o aunque sea allí en la cuadra donde vives, de tu residencia, sal a dar una vueltecita por ahí. Si estás en otro país, creo que las realidades son diferentes, pero vuelve a lo que sabías hacer. Si tú eres un agente de evangelización, dedícate a seguir evangelizando a través de los medios. Predica, habla de la palabra de Dios, llama a un amigo conocido, a un viejo amigo, como dice la palabra. Vuelve a hacer lo que hacías. Habla del poder de Dios a pesar de lo que está pasando, porque aún Dios está con nosotros. Aunque nuestras experiencias los miramos limitadas, pero Dios aún está vivo. Dios aún está con nosotros, ha resucitado y se ha quedado con nosotros. Si tú eres una persona dedicada más al ministerio de la intercesión, de la oración, dedícate a
a llamar a las personas a seguir orando por la gente a través de los medios. Saca de esta cuarentena, saca de esta pandemia un resultado positivo, porque eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Si tú eres músico, si tú te dedicabas a adorar a Dios, tenga momentos, sesiones de adoración, agarra tu instrumento, adora a Dios, pero este es un momento especial para acercarnos al Señor. No tenemos que limitarnos, tenemos que dimensionar nuestro pensamiento. También un punto muy importante, pues hay que ser cuidadoso también con las personas con quien nos relacionamos. Hay personas que quieren hablar del problema todo el tiempo. Eso es peligroso. Tenemos que, de alguna forma, no permitir mucho estas relaciones tóxicas, ¿verdad? O al contrario, tenemos que decir, amigo, hermano, hermana, hay otras cosas más importantes que hablar, ¿verdad? Hay tiempos para esto, pero no podemos vivir hablando y dimensionando de forma grande la situación. Dimensionar el problema es no hacerle de forma grande. Es que pensamos que pues el coronavirus, es que pensamos que la pandemia, el mundo está de cabeza. No es cierto. De alguna forma tenemos que creer en la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, una promesa a diario. Por alguna razón, Dios estructuró la Biblia así, con una promesa a diario para cada uno de nosotros. Hoy es diferente que ayer, mañana será diferente. Tenemos que ser gente de esperanza. No pierdas la esperanza. Mañana tenemos un futuro esperando. Tenemos un futuro maravilloso, porque eso es nuestra fe en Dios. Eso es nuestra esperanza en Él, porque la resurrección pudo sobre el mal y sobre la muerte. Amén. Y quiero terminar hablando un poco sobre el tema espiritual. Cuando pasan estas cosas, pienso que a ustedes como a mí, nos puede pasar que nos debilitemos espiritualmente. Puede pasar que nos entran pensamientos como decir, bueno, estoy orando mucho, ya llevo un mes orando y no veo resultados. O de otra forma, me siento frío, no tengo ganas de orar. Lo primero que me gustaría hablar con usted sobre el tema espiritual es algunos elementos muy importantes. Por supuesto, si usted es católico me va a comprender de forma más sencilla, ¿verdad? Pero creo que de alguna forma, cualquiera que sea la fe que practiquemos, tiene que ver con estos elementos que voy a hablar. Tenemos algunos elementos muy esenciales para practicar y desarrollar la vida espiritual. Primero, la oración. Segundo, la palabra de Dios. Tercero, la relación con Dios, en especial en la Eucaristía. Y lo cuarto es el tema de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que pensar estos 4 elementos muy importantes. Mi hermano, cuando se habla de la oración, a los católicos nos ha enseñado a través de la tradición, a través de la vida de los creyentes que existieron antes de nosotros. La oración es un arte que hay que practicar. La oración no es un deseo, simplemente deseo espiritual, que tengo ganas de orar y oro. No, es un arte que muchas veces va a costar. Comienza orando 5 minutos, luego 15, luego 30 minutos. Vaya creciendo gradualmente, pero no te estanques. Crezca en relación con Dios a través de la oración. Es un arte que entre más practicas, más te enamoras y más te acostumbras al hábito de orar, hasta el punto de que llegas en un momento tan especial como fueron nuestros santos, con una relación tan profunda, una relación tan mística con el Creador. Muchas veces, cuando no estamos acostumbrados en el tema de la oración, cuando se habla de oración, eso es como sentir cargar una carga. Pero cuando ya hemos sido adaptados, cuando ya en nuestro cuerpo, nuestra alma ha sido adiestrado a practicar este arte tan hermoso, pues por supuesto esto se vuelve una necesidad esencial de nuestra existencia. La oración no es un tema religioso. La oración es una necesidad esencial de la persona, porque la persona es creada espiritualmente, es creada necesitado de lo sobrenatural, necesitado de lo no tangible, necesitado de lo que no se puede tocar. Así somos los seres humanos. Segundo, el contacto con la palabra de Dios.
Tanto como la oración y la palabra de Dios es una relación. Mis hermanos, la palabra de Dios es una persona. Yo ahorita puedo leer una novela completa, una revista, pero esa palabra solo me va a decir lo que el autor está diciendo. Ahora, cuando hago contacto con la palabra de Dios, esto tiene dimensiones en el aquí y ahora de mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que este mismo texto, al leerlo ayer, me estaba diciendo una cosa. Este mismo texto, al leer ahora, me está diciendo otra cosa. Si vuelvo a leer este mismo texto de aquí a un mes, me estará diciendo una cosa diferente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es una persona viva, que me quiere hablar desde allí, respondiendo a mis realidades del aquí y del ahora. Eso es leer con la palabra de Dios. Eso es encontrarnos con la palabra de Dios. No es simplemente el hábito aburrido de leer un libro. No, es el hábito precioso, el hábito de relación, de encuentro con alguien a través de la Biblia. Esto es el segundo elemento que yo te quiero animar a hacerlo. Y lo tercero es, como decía, la Eucaristía. Mis hermanos, la verdad es que ahorita a nosotros se nos hace dificultoso comulgar, se nos hace dificultoso acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. De alguna forma quiero animarte a que vivas las transmisiones de la Santa Eucaristía, las horas santas que se transmite a través de los medios. Viva, conéctate y comulga de forma espiritual mientras tengamos el gran privilegio de regresar a comulgar. Pero únete con la iglesia, no te aísles, acércate, aunque sea a través de los medios. Y lo último es el tema de la iglesia. Cuando se habla del tema de la iglesia, en las primeras semanas mi experiencia fue aterrador, porque les voy a contar un poco cuando tuve la primera experiencia de adorar al Santísimo a través de las transmisiones que se hace de parte de mi parroquia, o mirar la asamblea o la Santa Eucaristía transmitido. Realmente tuve una experiencia enorme. Me sentí tan triste, tan decaído. Realmente fue una experiencia difícil al mirar a Dios aún buscándome a pesar de todo, al mirar a Dios aún buscándome encerrado en mi casa. Pero aparte de eso, aprendí una lección muy importante. Aprendí el valor de mi fe. Aprendí el valor de lo que tengo como creyente. Aquí entra un dicho muy popular que todos lo hemos escuchado, creo yo, y dice que nadie sabe lo que tiene hasta no haberlo perdido. Este dicho nos cae bien en estos momentos de dificultad, porque muchas veces, mi hermano, nosotros nos hemos acostumbrado a lo sagrado. Estábamos en la iglesia, sí estábamos, hasta a veces no faltábamos, pero de alguna forma nos habíamos acostumbrado a lo sagrado. De alguna forma, yo hablo desde mi experiencia personal. A veces pasaba frente al Santísimo y ya no me sorprendía. A veces vivía la Santa Eucaristía de forma distraída. A veces estaba en las asambleas de oración, pero un poco ya con la costumbre de estar un poco de repente cansado. Ya no aprovechaba el encuentro con la iglesia, ya no aprovechaba mirar a mis hermanos, ya no aprovechaba, ya no disfrutaba esa experiencia enorme de saber que Dios estaba presente en la Eucaristía, que se manifestaba a través de la predicación de mis hermanos, que Él estaba y actuaba en las oraciones. Ya no tenía esa esencia de cristiandad original. Y hermanos, a través de esta realidad, realmente yo sí tengo deseos de regresar en la iglesia. No sé tú, creo que tú también. Yo tengo deseos de regresar a la iglesia. Tengo el deseo de volver a ver a mis hermanos. Tengo el deseo de abrazarlos. Pero quiero regresar, honestamente quiero regresar con un corazón renovado. Quiero regresar a disfrutar las riquezas de mi fe. Quiero regresar a disfrutar esos momentos de adoración juntos como iglesia. Quiero regresar a disfrutar, a recibir la comunión de forma
con una devoción profunda. Quiero regresar a disfrutar la Santa Eucaristía, las adoraciones eucarísticas, las predicaciones de mis hermanos y hermanas. Pero quiero vivir a lo máximo este poco tiempo que nos queda al terminar toda esta realidad. Mis hermanos en Cristo, creo que Dios permitió esta pandemia, esta enfermedad, esta crisis mundial para nosotros renovar nuestra fe, renovar nuestra relación con Dios, pero también renovar nuestras formas de evangelizar. Para los creyentes estábamos acostumbrados de estar solo en la iglesia, de ir solo en la iglesia. Ahora se nos entra un panorama diferente, una oportunidad diferente de hablar de Dios a través de los medios. A mí se me ha sido difícil y creo que para usted también. Por eso muchos de los que éramos predicadores, de los que hablábamos de Dios, estamos como en silencio porque no estábamos preparados para esto. Pero te quiero animar a que te levantes, a que aceptes esta realidad, porque lo que ha traído Dios para nosotros a través de esta pandemia es que tenemos que seguir evangelizando a través de los medios. Tenemos que aprovechar los medios para seguir expandiendo el reino de Dios, para seguir anunciando las buenas noticias de que Jesús ha resucitado y Él está con nosotros. Tenemos que aprovechar estas buenas oportunidades que tenemos y el milagro de los medios, así los llamo yo, porque Dios ya sabía que tenía que pasar esto y por eso nos preparó con una tecnología bien desarrollada en estos tiempos. Y aprovechemos. Quiero animarte a que vuelvas a evangelizar. Quiero animarte a que alcances la dimensión de la iglesia a través de estos medios, a través de estas plataformas. Realmente anhelo regresar, anhelo verte muy pronto. Para los que viven en Cincinnati, anhelo muy pronto verte en la comunidad. Anhelo saber de ti que tienes ganas de seguir a Dios. Anhelo saber de ti que estás firme en tu fe. Dios te bendiga. Esto muy pronto va a pasar.